5 datos interesantes que debes saber de San Marcos Evangelista. Su nombre completo es Juan Marcos. San Marcos fue hebreo, perteneciente a la tribu de Leví, y según la costumbre judía recibió 2 nombres, uno hebreo, Juan, y otro romano, Marcos. El Nuevo Testamento nos relata que Marcos era el hijo de una mujer importante de Jerusalén llamada María, posiblemente viuda, y cuya casa era utilizada como punto de encuentro para la iglesia primitiva de Jerusalén. Una antigua tradición nos cuenta que esa fue la misma casa en la que el Señor celebró la última cena con sus discípulos, y que el joven que cargaba el cántaro de agua antes de la preparación de la cena pascual era Marcos. Así podemos entender que Marcos creció en el centro del cristianismo. Un dato curioso que solo se encuentra en el Evangelio de San Marcos y sin valor aparente es la de un joven que seguía al grupo que arrestó Jesús. Según nos cuenta la Escritura, en el capítulo 14 de San Marcos, dice: lo seguía un joven envuelto solamente con una sábana y lo sujetaron, pero él, dejando la sábana, se escapó desnudo. Se piensa que este joven era el mismo Marcos, que guardaba este recuerdo como dato personal de su relación y cercanía con Jesús. Participó en una parte del primer viaje apostólico con Bernabé y Pablo. Marcos era primo de Bernabé, y en una oportunidad llegó a Jerusalén con Pablo, trayendo subsidios para la iglesia local, y de allí partieron a Antioquía en su primer viaje misionero, llevándose a Marcos consigo para que los asistiera como secretario. Marcos los acompañó hasta llegar a Perga de Panfilia, y de allí se regresó seguramente a Jerusalén. Para el segundo viaje misionero, Bernabé insistió en volver a llevarse a Juan Marcos con ellos, pero en esta ocasión no se pusieron de acuerdo con Pablo, así que decidieron emprender sus viajes separados. Bernabé siguió con Juan Marcos y Pablo con Silas. Sin embargo, años más tarde surge una reconciliación entre Marcos y Pablo, posiblemente durante la estadía de Marcos en Roma, cuando se encontraba allí acompañando a Pedro. Esto lo leemos en la carta de Pablo a los Colosenses cuando nos cuenta que Marcos se encuentra entre sus compañeros cercanos. San Pedro fue la fuente de información para este evangelio. El valor de cualquier historia depende de la fuente de información del escritor. Pues bien, siendo que Marcos vivía en Jerusalén y que su casa se utilizó como lugar de reunión para los primeros cristianos, habrá escuchado las historias personales de muchos que tuvieron contacto directo con Jesús. También mantuvo una relación cercana con Pedro, quien en su primera carta se refiere a él como hijo. Fue a la casa de Marcos que Pedro llegó después de ser liberado de la cárcel en Jerusalén por los ángeles. Marcos acompañó a Pedro en su estancia en Roma, y a petición de los cristianos romanos, Marcos escribió el Evangelio siguiendo los lineamientos y los relatos de Pedro, recopilando las predicaciones y enseñanzas sobre Jesús que impartía Pedro a la comunidad romana. Esto sucedió entre los años 60 y 65 después de Cristo. Este evangelio es el primero escrito de los 4 evangelios. La palabra favorita de Marcos es inmediatamente, la cual se utiliza más de 40 veces. Leer el Evangelio de San Marcos nos lleva a entender qué tan emocionante era la buena noticia de Jesús para los primeros cristianos. El león de San Marcos. En el Apocalipsis se presentan 4 criaturas que la tradición siempre los ha identificado con los evangelistas. A San Marcos se le atribuye el león con alas o león alado. Una de las razones es porque San Marcos inicia su evangelio
con San Juan Bautista clamando en el desierto, tal como un león rugiente. Este león alado representa también la resurrección. Hay una creencia de que los cachorros de león nacen muertos, pues nacen con los ojos cerrados y permanecen inmóviles durante los primeros días de vida, pero abren sus ojos a los 3 días. Esto es un recuerdo de la resurrección para el cristiano. Su muerte en Egipto, sus reliquias en Italia. Posiblemente San Marcos murió en el año 67 después de Cristo como mártir en Alejandría de Egipto, comunidad que él mismo fundó. La tradición nos dice que San Marcos fue arrastrado por las calles de Alejandría, atado con cuerdas al cuello. Después lo llevaron a la cárcel y al día siguiente volvieron a hacer lo mismo hasta que murió. Luego intentaron quemar su cuerpo, pero sus seguidores lo rescataron. En el año 825, sus reliquias fueron llevadas hasta Venecia, en Italia, en donde lo adoptaron como patrón y le construyeron la famosa Basílica de San Marcos, que es lugar de visita para miles de peregrinos y turistas anualmente. Su fiesta se celebra el 25 de abril. San Marcos Evangelista ruega por nosotros.